Nos situamos en la página 26. Bueno, entonces estamos aquí en este ejercicio, ¿sí? Dice usar el método de análisis de mallas para determinar las corrientes de malla I1, I2 y I3, ¿sí? Entonces, aquí, ¿sí? De este circuito, nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente, ¿sí? Espérame tantito. Bueno, entonces, a ver, tenemos el ejercicio, ¿sí? Aquí nos damos cuenta de que tenemos bueno, sí. Sí, profe, sí lo escuchamos. Escucha, profe. Bueno, a ver, empezamos, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense. Estamos aquí y lo que tenemos que ver es lo siguiente para empezar. Aquí tenemos una fuente de corriente, ¿sí? Entre dos mallas, ¿sí? Entonces aquí es una analogía entre lo que era el supernodo, ahora aquí le vamos a llamar supermalla, ¿sí? Cuando tengamos una fuente de corriente entre dos mallas, ¿sí? ¿Queda claro? Una fuente de corriente entre dos mallas, en ese momento se forma algo que se llama supermalla, ¿sí? Que es esto que tenemos escrito aquí. Entonces, esa supermalla, pues es la unión de esas dos mallas, ¿sí? Y después de identificar esa supermalla, bueno, pues ya procedemos a establecer ecuaciones. Bueno, entonces nos damos cuenta. Estamos aquí, vamos a borrar tantito. Bueno. Tenemos una fuente de 6 volts, tenemos resistores, ¿sí? Resistores y resistores, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos siempre? Ah, bueno. A ver. Si ustedes ya no quieren escribir la cuestión de que conforme circula la corriente, por ejemplo, aquí más menos, ¿sí? Aquí más menos para esta corriente I1, pero para la corriente I2 es más menos, ¿sí? Aquí sería más menos, y la corriente I3 sería más menos aquí, ¿sí? Aquí sería más menos, ¿sí? Recuerden que siempre hay caídas de potencial en los elementos, ¿sí? Bueno. Esto es lo correcto para hacer en el circuito, para no equivocarnos, ¿sí? Pero también, si ya tenemos práctica y experiencia, a ver, escuchemos, si ya tenemos práctica y experiencia, ¿sí? Podemos hacer lo siguiente, ya no es necesario poner los signos. ¿Por qué? Porque ya sé de antemano que conforme yo ponga
mi corriente circulante de malla, pues siempre en el resistor va a haber caída de potencial, siempre va a ser más, menos, ¿sí? Entonces, podemos evitar ese paso. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues ya nada más, como esta corriente I1 afecta a este elemento 2 ohms y 1 ohm, ¿sí? En caída de potencial, bueno, pues ponemos 2 más 1, son 3 veces I1. Recuerden que todos son ley de voltajes, de pico, suma de voltajes. Entonces aquí tenemos menos 6, ¿sí? Bueno, aquí, miren. Sí. Menos 6, ¿sí? 2 más 1, 3. 3 veces y 1, ¿sí? Menos, ¿sí? Menos. Bueno, a ver, espérame. Bueno, a ver. Es que no sé cómo. Bueno, a ver, fíjense. A ver si me explico adecuadamente. Como ya formamos una supermalla, ¿sí? Tenemos que ir primero por la malla de la corriente I1. Entonces tenemos menos 6. Luego ya sumé I1 afecta a 2 y a 1, ¿sí? Los resistores de 2 y de 1, entonces los puedo sumar. 2 más 1 son 3 veces I1. Luego me sigo a la siguiente malla que forma la supermalla, ¿sí? Entonces esa supermalla tenemos 4 más 8, 12 más 1, 13, más 13 veces y 2, ¿sí? Entonces ahorita estoy haciendo la suma de todos los resistores que conforman el sentido en que hay caída de potencial en los resistores, ¿sí? Entonces acordémonos, aquí en I1 estoy sumando 2 más 1 son 3. En I2, 8 más 4 más 1, ¿sí? Luego le voy a restar las corrientes, ¿sí? Le voy a restar las corrientes que tengan relación con la otra malla, que en este caso sería I3, ¿sí? Entonces voy a poner menos 2 veces I3 menos 4 veces I3. Y esto va a ser igual a 0. ¿Por qué es menos? Ya habíamos dicho en una clase pasada, por ejemplo, en el de 4 ohms, ¿sí? Que es la que tengo aquí. Entonces, en el caso de 4 ohms, los signos son así para I2, ¿sí? Dice que I2 circula así. Pero si yo veo I3, pues como tiene que ser caída de potencial, dice que la corriente I3 circula así. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita es este recorrido, el de las mallas interiores, ¿sí? Que es este de aquí. El recorrido es así, en ese sentido. Así es mi recorrido. Entonces, al hacer así mi recorrido, por eso esta corriente va en sentido contrario a mi recorrido, ¿sí? Entonces sería, por eso es menos, ¿sí? Por eso es menos 4 y 3, ¿sí? Y luego igualmente aquí es menos 2 y 3, ¿sí? Porque pertenecen a la misma malla. Y ya, entonces, esa es la justificación del por qué es menos, y nada más para identificar de que van en sentido contrario las dos corrientes, ¿sí? Entonces, mi corriente de la que estoy hablando, que en este caso es I1, pues siempre va a ser con signo positivo, más o menos, porque son caídas de potencial, ¿sí? Y le voy a restar las corrientes que tienen relación con otro tipo de malla, que en este caso es I3, ¿sí? Entonces, este,
Ujú. Aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos menos 6, ¿sí? Que está aquí. Ujú. Ya lo pasé de este lado. Luego tenemos 13 y 12, porque son 13 y aquí 12. Bueno, ahorita vemos. Ujú. Ah, caray. A ver, aquí me falta 1. Aquí también me falta 1. Y aquí 4 menos 2 son 6. A ver, déjame ver. Aquí hice mal. A ver, estoy sumando en algo. 2 más 1 son 3. Ah, ya. Espérame, aquí estoy cometiendo un error. Fíjense. Como estoy hablando de esa trayectoria, ¿sí? Esta, la externa. Entonces la externa es, la corriente viene por aquí, pasa por 2, pasa por 4, pasa por 8 y ya, ¿sí? Pero no pasa por este 1. A ver, no sé si me explique, ¿sí? A ver, fíjense. Mi trayectoria es así, ¿sí? Entonces no pasamos por 1, ¿sí? En ningún caso pasamos por la resistencia de 1. Si yo estuviera hablando de mallas por separado, ¿sí? Mis trayectorias serían así. Esta es una trayectoria. Y si paso por el resistor de 1 ohm, y esta sería otra trayectoria. Y también paso por el resistor de 1 ohm. Cuando hablamos de trayectorias por separado, ¿sí? Pero como aquí estamos hablando por trayectorias ahora sí, de la unión de dos mallas, ¿sí? Entonces mi trayecto nada más es por el borde, la periferia, ¿sí? Entonces en la periferia en ningún momento paso por el resistor de 1 ohm, ¿sí? Entonces déjenme corregir eso. Esto me estaba pasando. Entonces aquí, a ver, tenemos menos 6. No es que nada más sería, no, es que desde aquí ya no correspondería. Más 2 veces y 1, es más 2 veces, luego más 8 más 4 son 12 y 2. Luego, no sé si está, ¿sí? Entonces, 6 menos 6, ¿sí? Luego pasamos por este resistor que es 2 veces y 1. 2 veces y 1. Luego seguimos por este resistor, son 4 veces y 2. 4 veces y 2. Digo, 4 más 8, 12 veces y 2. ¿Sí? Menos 2 veces y 3. Nos regresamos a ver esta resistencia de 2 ohms. Menos 4 veces y 3 y ya. Entonces ahora sí ya. Tenemos aquí el menos 6, tenemos el 2 y 1, el 12 y 2 y menos 6 y 3, ¿sí? Entonces ya tenemos la ecuación número 1, ¿sí? Aquí está. Bueno, ahora nos vamos a la malla 3, ¿sí? En la malla 3 que vemos, bueno, pues nada más es hacer su trayectoria, entonces tenemos 4, 6 y 2 son 8,
veces y 3. Aquí está 8 veces y 3, luego menos 4 veces y 2 y menos 2 veces y 1. Menos 4 veces y 2 y menos 2 veces y 1. ¿Sí? Bueno. Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Y entonces nos falta encontrar una ecuación. Bueno, para la última ecuación tenemos que observar el punto de unión o la rama donde está la supermalla, donde se unen las dos. ¿Sí? Entonces esto es lo que yo tengo que observar para establecer mi última ecuación. ¿Por qué? Es lógico, porque yo no he utilizado este valor de 3 amperes. 3 amperes no viene relacionado a ninguna de las ecuaciones que yo establecí en este momento, ni la 1 ni la 2. Entonces, forzosamente, tengo que encontrar esas relaciones, ¿sí? Entonces, si yo me di cuenta, aquí tengo un nodo. Yo puedo marcar un nodo acá abajo llamado el nodo Q, ¿sí? Entonces, en el nodo Q entra la corriente que son 3 amperes, entra la corriente que se llama I2 y sale la corriente que se llama I1, ¿sí? Entonces, pues aquí ya no hay problema. Tengo menos 3 más I1 y menos I2, ¿sí? Y ya tengo otra ecuación. Entonces, I1 menos I2 es igual a 3, que es lo que tenemos aquí. I1 menos I2 es igual a 3, ¿sí? Bueno, aquí está abajo, ya está. I1 menos I2 es igual a 3, ¿sí? Entonces, ya con eso, ya obtengo yo mis tres ecuaciones con tres incógnitas y una vez más, recuerden que aquí tenemos la relación R por I es igual a V, ¿sí? Matriz de resistencias. Y ya al meter esto a la calculadora, pues ya nos arroja estos valores y dice que todo es en el sentido propuesto, todas las corrientes van en el sentido que nosotros lo propusimos, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, con esto procedo a armar mi circuito. Abro el microcap, ¿sí? Y procedo a armar mi circuito, ¿sí? Entonces, observamos si lo quieren ir haciendo. ¿Lo van a hacer? Para que vayamos Sí, todos a la par. profe. Sí, profesor. A ver, entonces todos abrimos el microcap. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, está abriendo. ¿Sí? ¿Ya empezamos? ¿Sí abrieron el circuito? No, digo, el programa. Sí, profe. Bueno, entonces ya abriendo
abierto el programa, tenemos esto, ¿sí? Entonces aquí le damos en New, ¿sí? Nuevo circuito. Entonces nos aparece esta ventana y escogemos la primera opción que es archivo esquemático. Ese es el que escogemos, ¿sí? La primera opción, schematic file, y ya le damos OK. Entonces automáticamente, bueno, a mí me aparece una resistencia, ¿sí? Entonces si desaparece igualmente la resistencia, pues ya péguenla. Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 resistencias, ¿sí? Entonces la primera resistencia para mí, pues va a ser la del valor de 2, ¿sí? Si a ustedes no les aparece la resistencia, pues la toman de acá arriba, ¿sí? Aquí. Entonces aquí yo también tengo otra de 2. Dice qué valor va. Ah, pues 2. Luego esta de aquí es de 4. Y luego una de aquí es de 1. Y luego una de aquí es 8. ¿Sí? Bueno, ya le damos escape para soltar la resistencia. Si ven muy pequeño el diagrama, le damos que se amplifica aquí. Y ya se hace más grande. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces esta de 4 la tenemos que rotar. Entonces, clic con el botón derecho. Digo el izquierdo, ¿sí? Luego derecho. Y en rotar, la rotamos. Jalamos su valor, ¿sí? Y ya la ponemos aquí. Si queremos ver la malla de la hoja, ¿sí? Pues nada más ponemos esto para podernos ubicar de manera que pongamos los componentes rectos, ¿sí? Y que todos vayan sobre la misma línea. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a agarrar una fuente. ¿Ya acabaron con las resistencias? Sí. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a agarrar una fuente de voltaje, ¿sí? Entonces aquí tenemos componentes pasivos. Le podemos dar clic aquí en menos, ¿sí? Y nos vamos a fuentes de voltaje. Aquí está. Le damos clic aquí. Ah, no, aquí no. Es en aquí en fuentes de formas de onda o fuentes de señal, ¿sí? Entonces, en fuentes de señal le damos en voltaje de fuente, ¿sí? Y ya se seleccionó. Bueno, al momento de que se selecciona, aparece el menú, y le damos en ninguno, en none, aquí. Seleccionamos none y le ponemos nada más el valor de 6 y donde dice AC le ponemos 0, ¿sí? 6, que es el valor de la fuente, y en magnitud de AC le ponemos 0 si estoy seleccionando none. Entonces ya nada más le damos OK y ya quedó esa fuente. Nada más muevo el nombre para acá. Ya. Y nos falta una fuente de corriente, ¿sí? Entonces bajo esto y aquí tengo la fuente de corriente, ¿sí? Entonces esa fuente de corriente la pongo aquí. Y también le pongo en none, porque es una fuente de corriente directa. Entonces en none, y le ponemos un valor de 3. Y en magnitud hace 0. ¿Sí? Y ya le damos OK. Y le damos escape para que suelte el diagrama. Bajamos más. Y ya tenemos todos los elementos, ¿sí? Entonces ya nada más agarramos el cable. Ya me falta la tierra. Agarro una tierra acá arriba y ya nada más lo pongo acá abajo. Y ya. Entonces agarramos los cablecitos aquí. Le doy clic
En esa terminal del elemento no suelto el clic, ahí puedo soltar, luego vuelvo a seguir y suelto hasta acá. Clic donde acaba la resistencia y aquí suelto. ¿Sí? Es dar clic, no soltar. Y luego ya para cualquier cosa agarramos la flechita. Entonces ya tenemos el circuito completo, ¿sí? Aquí ya está el circuito completo de todos los resistores y las fuentes. Entonces vamos a comprobar, ¿sí? Pues las corrientes. Entonces nos vamos a análisis Dynamic DC, ¿sí? Aquí. Y me aparece este menú. Bueno, este texto, ¿sí? Temperatura, pues le podemos dejar 27 y 10 abajo. Y ya. Entonces, ¿qué es lo que me está marcando ahorita? Esto en morado. No digo en, ¿cómo se llama? En color rosita, ¿sí? Es el voltaje de nodo, de este nodo a tierra. Aquí 1.263 es el voltaje de ese nodo a tierra, ¿sí? De este nodo a tierra. ¿Queda claro? Entonces aquí tenemos un nodo, otro nodo, y aquí tenemos esto que se llama el nodo 6, ¿sí? Pues el nodo 6 va a tener voltaje de la fuente de alimentación, que serían 6 volts. Bueno, entonces lo que quiero comprobar son esas corrientes. Debido a que la corriente 1, a ver, la corriente 1 afecta a 2 ohms y la corriente I3 también afecta a 2 ohms, entonces el valor de I1 pues no es el que pasa por I2, ¿sí? Entonces hay que hacer la diferencia de esas dos resistencias, digo, de esas dos corrientes. Entonces, I1, ¿cuánto vale? I1 vale 6619. Entonces, en el caso de esa resistencia de 2 ohms, ¿sí? Aquí, vamos a ver, la de 2 ohms está así. Sí, ese es el resistor de 2 ohms. Entonces la corriente I1 viene en ese sentido, ¿sí? Esto es I1. Y la corriente I3 viene en ese sentido, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo aquí. I1 en ese sentido e I3 la atraviesa en el sentido contrario. Entonces, pues tenemos que hacer la diferencia, ¿sí? Entonces tenemos que hacer I1, que son 66, menos I3, que son 21. Serían 45/19 en el sentido de I1, ¿sí? Porque es mayor. Entonces aquí serían 45/19. Esa sí es la corriente que circula en resistor de 2 ohms, ¿sí? Amperes, y esto es más o menos igual a 2.36 amperes, ¿sí? En el sentido de I1. Entonces ese dato pues es el que tenemos que tener en la simulación. Entonces nos vamos a la simulación, ¿sí? Y le digo que me muestre corrientes aquí arriba. Profe, ¿Sí?
A mí no me apareció ese cuadrito de texto de ahí de la potencia, ¿cómo lo puedo sacar? A ver, le ponemos análisis dinámico, ¿sí? Le damos. Perdón, déjame. Análisis dinámico. Tiene que estar seleccionado. Dice place text. Si yo no lo selecciono, no aparece, ¿sí? Si lo selecciono, aparece. Entonces, Ya, gracias, ya me salió, profe. Entonces ya le doy OK. Entonces ya nos vamos a apretar el de corrientes aquí. Y ya lo aprieto el de corrientes. Y ya me dice que la corriente que circula por el resistor de 2 ohms es de 2.368 en este sentido. Entonces a nosotros nos dio 2.36, ¿sí? Entonces la misma en el sentido de I1, que es lo que me está marcando aquí, ¿sí? Entonces con eso comprobamos que todo está correcto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí esta corriente pertenece a ese resistor. Esta corriente, pues como aquí hay 3 amperes, pues es la misma corriente que pasa por el resistor de 1 ohm, ¿sí? Por R2, bueno, digo esta resistencia 2 de aquí pasa 1.105 amperes en ese sentido, que sería el sentido de I2, ¿sí? Entonces 9 entre 19 me tiene que dar ese valor. 9 entre 19. A ver si 2 ahí. No, ese sí 3. Y 3 es 21 entre 19. 21 entre 19 me tiene que dar 1.1052, que es esto. Entonces aquí tenemos esta 1.1052. ¿Sí? Entonces ya con eso ya tenemos todas las corrientes que pasan por los elementos. Aquí la corriente que pasa por la fuente de voltaje son 3.474, ¿sí? Bueno, entonces, con eso en mente, vamos a proceder a ver las potencias, ¿sí? Entonces, las potencias es el siguiente icono, ¿sí? Y le damos clic. Entonces, ya, la potencia para este elemento es esta. La potencia de esta resistencia es esta. Esta es esta. Y aquí. La potencia de este elemento es esta. Y la potencia de la fuente es esta, ¿sí? Bueno. Entonces aquí tenemos que la potencia generada, ¿sí? Por esta fuente son 20.842. ¿De dónde surge 20.842? Pues de multiplicar la corriente que pasa por la fuente, que son 3.474, multiplicado por el voltaje, que son 6 volts. Entonces eso me da los 20.842, ¿sí? Y la potencia que genera esta fuente, ¿sí? De aquí, pues es lo mismo, multiplicar el valor de 3 por la corriente, digo, por el, ¿cómo se llama? Por el voltaje que haya en esa fuente. ¿Cuál va a ser el voltaje? Ah, pues es muy sencillo. A ver, vamos a preguntarle a alguien de aquí. Reyes Alejo. Reyes Alejo. Sí, presente. Bueno, ¿cuál es el voltaje que hay en la fuente de corriente? En esta fuente de corriente de 3 amperes. ¿Cuál es el voltaje que hay en esa fuente? Sí, te estoy preguntando el voltaje en los extremos de esa fuente, ¿sí? Reyes Alejo. Sí, permítame.
Aquí lo que nos está mostrando el circuito es que el voltaje de este nodo, a ver, de este nodo hasta este nodo es 1.263. Lo que yo quiero saber es cuál es el voltaje de este nodo a el nodo 3, ¿sí? Que sería ese el voltaje de la fuente. Pues es la diferencia, ¿no? Entre... Valor. Ah, ok. Son 3.7. Ah, caray. ¿Por qué 3.7? Si dice que de este nodo hasta este nodo hay 1.263, ¿cómo ver 3.7 aquí? A ver, alguien que lo auxilie. Sería 1.73, profe. 1.73. ¿Cómo deducimos ese valor? Sería el voltaje 3 menos 1 1.26. Voltaje de 3. ¿Y cuál es el voltaje de 3? Nos guiamos con la polaridad del elemento, profe. O sea, en la fuente de corriente, conforme está polarizada la fuente, el menos por 1.26 más, más 3. Ya hacemos la resta, ya nos sale el 1.73, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Todos profe. están de acuerdo? Sí. ¿Alguien tiene duda de eso? No. No. ¿Podría repetir otra vez, profe? ¿Qué? Lo que mencionó el compañero. A ver, compañero. Como la fuente, o sea, la polaridad de la fuente, la flecha va hacia abajo, entonces el más es abajo y el menos es arriba. Entonces el voltaje de 1.63 se multiplica por la polaridad de la fuente, ya es menos, y el 3 se multiplica por la polaridad de la fuente, ya es más, y se hace la suma algebraica y ya nos sale el 1.73. ¿Sí quedó claro? Sí.
Bueno, ¿dudas, jóvenes? Ninguna, profe. Bueno, entonces proseguimos. Aquí, a ver, vamos a ver si este está interesante. Pues es que esto es lo mismo, igual supernodo, ¿sí? Nodo B1, nodo, a ver, ¿qué dice? Encontrar los voltajes de nodo. No, pues es voltajes de nodo. B1, B2, B3 y B4. Bueno, está muy sencillo este ya. Checan ustedes, este no tiene nada aquí. A ver este ejercicio. Obtener las ecuaciones y las corrientes de malla, ¿sí? Bueno, entonces tenemos una fuente, ¿sí? De alimentación y resistores acomodados de esta forma y también fuentes de alimentación acomodados así. Aquí, como no tenemos ninguna fuente de corriente entre dos mallas, pues no podemos aplicar supermalla, ¿sí? Aquí tengo una fuente de voltaje, pero eso no implica que aplique supermalla, ¿eh? Únicamente tiene que ser fuente de corriente entre dos mallas. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo definidas I1, I2, I3, I4 e I5, ¿sí? Para que ustedes no se confundan en el momento de establecer ecuaciones, ¿sí? Traten de poner siempre todas las corrientes en el mismo sentido. Es decir, si todas van en ese sentido así, si todas van así, pues todas así. ¿Por qué? Porque es más sencillo hacer las relaciones, ¿sí? Ya sabemos que conforme la corriente circula por los elementos, pues vamos sumando 50, 40, 80, ¿sí? 50, 40 y 80 me da 170 veces y 1. Aquí está. Entonces aquí tenemos la flechita entra por la terminal menos, entonces tenemos menos 24 más 50, 40, 80, 170. Luego le resto las corrientes que van en sentido contrario. Eso menos 40 veces I2 de esta de acá, ¿sí? Menos 80 veces I4 que es la de acá y ya. Así de sencillo es establecer las ecuaciones, ¿sí? Por eso les digo que si van a establecer sentido de las corrientes, pues todas en ese sentido. Porque si nosotros ponemos si yo hubiera puesto I2 en ese sentido, ¿sí? Entonces hasta aquí sería lo mismo, ese estaría bien, ese estaría bien. Pero ya cuando lleguemos a 40, aquí ya tendría que ser más, ¿sí? ¿Por qué más? Pues porque aquí sería más y más, ¿sí? Y en el caso de la corriente I1 sería más y más. Entonces ambos van en el mismo sentido, ¿sí? Las corrientes por eso se estarían sumando, ¿sí? Igualmente, si yo esta la pongo en sentido contrario, así, si ya la pusiera en ese sentido, para 80 sería, bueno, I1 le afecta si aquí es más o menos que de voltaje, I2 sería más menos, entonces aquí también sería más 80 veces I4, pero ponerlas así, luego a veces me llega a causar confusión, ¿sí? Entonces es más sencillo que todas vayan en el mismo sentido como las tenemos ahorita, ¿sí? Y así ya nada más, así ya sabemos que las corrientes de la otra malla, ¿sí? Las corrientes de las mallas alternas que son esta y esta, pues se van a restar, ¿sí? Bueno. Entonces eso es para la malla 1. Para la malla 2 sería 40, 30 y 10. Serían 80 veces I2, menos 40 veces I1, menos 30 veces I3, menos 10 veces I2, que es esta, ¿sí? Y así sucesivamente para todas las mallas, ¿sí? La malla, por ejemplo, la malla I3 sería más 12, aquí está,
¿Dónde está la malla I3? Sería 12, positivo, aquí está, ¿sí? Más 50 veces I3, más 50 veces I3, menos 30 veces I2, menos 20 veces I5. ¿Sí? Más 50 veces I3, menos 30 veces I2, no, ya está. Entonces no hay ningún problema y es muy sencillo establecer todas las ecuaciones, ¿sí? Entonces ya tenemos las 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Pues ya nada más formamos la matriz de resistencias. Recuerda que ese es pregunta de examen, ¿sí? ¿Cómo se llama este conjunto de ecuaciones que forman esta matriz? Ah, pues es una matriz de resistencias. Entonces aquí ya tengo I1, I2, I3, I4 e I5 calculado. Entonces I3, pues dice que en la realidad el sentido correcto es contrario y también I5, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. No, profe. Aquí que tenemos en este ejercicio, déjenme ver si está algo para analizar. Es importante. Bien, este tipo de ejercicio, en particular, pide que lo hagamos por mallas, pero no es conveniente hacerlo por mallas porque nos conduce a confusiones, ¿sí? Es lo más sencillo hacerlo por nodos. Bien, aquí ya está hecho por mallas, ¿sí? Por mallas. Si yo lo hago por nodos, vamos a hacerlo por nodos para que vean la diferencia. Por nodos sería así. Recuerden que cualquier ejercicio yo se los puedo poner que lo hagan por nodos o por mallas, ¿sí? Esto se puede resolver por ambos métodos. Bueno, entonces en el cuaderno está resuelto por mallas. Aquí lo vamos a hacer por nodos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tengo llamémosle nodo 1, nodo 2 y nodo 3, ¿sí? Mi punto de referencia siempre. Sí, bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? B1, ¿sí? Es el voltaje de este punto a tierra, ¿sí? Pues ya lo conocemos, dice que B1 es igual a menos 5 volts, ¿sí? Por la forma en que está polarizada la fuente, ¿sí? Eso es lo que me diría el multímetro. B3 también ya lo conocemos, pues vale 55 volts. Entonces nada más me restaría establecer una ecuación aquí, en B2. Ley de corrientes de Kirchhoff en nodo B2. Entonces en el nodo B2 tengo que sale la corriente I3, sale la corriente I1 y sale la corriente I2. ¿Sí? Pues ya nada más establezco I1 más I2 más I3 porque las tres corrientes salen. I1, potencial mayor, pues potencial mayor es B2 menos B3 entre 10. ¿Sí? Más I2.
Y 2 es potencial mayor menos potencial menor entre 5. Y 3, potencial mayor menos potencial menor entre 20. ¿Sí? Y todo esto tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces ya tenemos que B2, aquí está B2, 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 todos son positivos. Entonces es el que desconocemos. ¿Sí? B2 es igual a esto. Menos B3, pero B3 vale 55 entre 10. Menos B1. ¿B1 cuánto vale? B1 vale menos 5. Entonces, menos, y aquí es menos B1 que vale menos 5 entre 20. Esto es igual a 0. Entonces, B2 que está siendo multiplicado por esto es igual a 7/20, ¿sí? Menos 5.5, ¿sí? Más 5 entre 20, que sería un cuarto, que sería 0.25. Y eso es igual a 0. Entonces tenemos 7/20 de B2 es igual a 5.5 menos 0.25, que serían 5.25, ¿sí? Y B2 es igual a 5.25 por 20 entre 7. Me da 15. 15 volts. ¿Sí? Entonces es el voltaje que yo tengo. Entonces, por lo tanto, ya con todos los voltajes, ¿sí? Aquí tenemos que son 15 volts. De acuerdo a nuestros resultados. Entonces aquí tenemos 15 volts en este nodo. ¿Sí? De este nodo a tierra. Es decir, hay 15 volts en el resistor de 5 ohms, ¿sí? Entonces, por lo tanto, y 2, pues vale 15 entre 5, ¿sí? Y eso es igual a 3 amperes, ¿sí? Y 1 es igual a 15 menos 55 entre 10. Entonces, y 1 va a valer sí, menos 4, ¿sí? Y 3 es 15 menos B1. Serían 20. 1 ampere, ¿sí? Entonces ya tenemos todo, ¿sí? Entonces tenemos y 1 menos 4, ¿dónde tenemos? Y 1 menos 4 y 2, 3. Y 2, 3, aquí está. Y 3, 1, ¿sí? Entonces, por varios métodos se puede hacer. Sí, aquí lo hicimos por mallas, aquí en el cuaderno yo ya lo volví a reformular por nodos, ¿sí?
Entonces, en ambos métodos se pueden aplicar al mismo circuito, ¿sí? Nada más hay que ver cuál es el método que más nos conviene, ¿sí? El más óptimo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Gracias. Bueno, entonces ahora dice, este ejercicio es muy importante, a ver, vamos a verla. Dice, en el siguiente circuito encuentra una expresión algebraica para el voltaje V a B, ¿sí? El voltaje V a B es el voltaje que está en el resistor R3, ¿sí? En términos de, bueno, en términos de todo, de la corriente y ese de la fuente de corriente R1, R2, R3, R4, ¿sí? Bueno, esto se llama un análisis simbólico, ¿sí? Ustedes saben, de acuerdo a los matemáticos, que cuando manejan en MATLAB, ¿sí? Puras, variables sin valor, ¿sí? Pues es un análisis simbólico. Análisis simbólico es establecer resultados o ecuaciones, ¿sí? De manera generalizada y al final pues ya puedes establecer los valores de R1, R2, R3, R4 e IS. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí lo que tenemos es un análisis simbólico. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, ahora sí, vamos a observar lo siguiente. Aquí mucha atención, porque estos ejercicios son básicos para otros temas. Aquí yo tengo un nodo, aquí tengo otro nodo, y todo esto es un solo nodo, ¿sí? Recordemos. Entonces es el nodo de referencia, ahí está. En toda trayectoria cerrada, si yo tengo una fuente de alimentación, a ver, en toda trayectoria cerrada, si yo tengo una fuente de alimentación, ¿cuál es la fuente de alimentación? IS, ¿sí? Bueno, entonces, en toda trayectoria cerrada, con una fuente de alimentación, pues va a circular corriente, ¿sí? Bueno, entonces, si yo observo el circuito, aquí la corriente circularía en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿va a haber corriente en R1? Sí, bueno. Pero resulta que la corriente IS, ¿sí? Viene así. Esa corriente se llama IS. Aquí subiría una parte de la corriente IS que se llamaría I1 y otra parte seguiría por aquí para subir por aquí, que sería I2, si así quisiera llamarla, ¿sí? Entonces la corriente I1 pues es lo que circula por R1 y ya, regresa y se une con este nodo. La corriente I2 viene por aquí, ¿sí? Y sube por R3. Pero ¿qué pasa con esa corriente I2 al llegar a este nodo? Vamos a ponerle el nodo 1, que sea el voltaje 1 y el voltaje 2, ¿sí? ¿Qué pasaría o qué pasa cuando la corriente llega a este punto? Ah, bueno, pues la corriente trataría de que una parte se fuera para acá y otra parte se fuera para acá. Pero ¿qué sucede? Ah, bueno, entonces va avanzando la corriente y dice, ah, caray, aquí ya no puedo avanzar. ¿Por qué? Porque está abierto el circuito y ya no puedo pasar. Pasar me refiero a que llegue a este otro extremo para que se cierre el circuito, se cierre la trayectoria, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues, ¿qué es lo que vemos por observación? Pues que esta corriente llamada, ahorita, por ejemplo, aquí en este caso le llamamos I4, ¿sí? Pues vale 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre este punto A y B, ¿sí? Recuerden los conceptos de resistencia, pues aquí hay una resistencia de valor muy grande, porque es un circuito abierto, ¿sí? Entonces, si es una resistencia de valor infinito, pues la corriente no puede circular, es como concepto, ¿eh? Todo circuito abierto, pues es como si fuera una resistencia de valor muy grande, donde no puede circular
corriente de este punto a este punto, ¿sí? Entonces, por tanto, la corriente pues vale 0 aquí. O sea, es decir, si la corriente vale 0, ¿cuánto vale el voltaje en R4? Ah, pues el voltaje en R4 pues es la corriente 4 por el valor de la resistencia 4 y esto me da 0 por R4. ¿Cuánto me da? 0 volts, ¿sí? Y 0 volts representaría que R4 es un alambre, ¿sí? Eso es lo que representa un voltaje de 0 volts entre dos puntos, ¿sí? Que se comportaría como un alambre. Entonces, al observar eso, ¿sí? Al observar eso, ¿sí? Vemos que este punto A, ¿sí? Pues es igual al punto B2, porque es un alambre, ¿sí? Y el punto B, pues es igual a este punto. Entonces, así bajo estas condiciones, ¿sí? En que I4 vale 0, el circuito... Ay, caray, espérame. El circuito... Ay, ¿dónde estamos? Chinga, que agarré el otro. Otra clase, a ver. Espérame. Espérame. Ay, ¿qué hice? Es mejor pegarlo de este lado. El circuito, sí, este se puede redibujar de la siguiente manera. Entonces, ese circuito, después de analizar que la corriente 4 es igual a 0, pues lo que tenemos sería nada más esto. Sí, entonces aquí tenemos R2, R1, R3. Y nos está pidiendo el ejercicio que nosotros debemos de medir el voltaje así, ¿sí? Entonces el voltaje B a B sería ese, así como está, así se mide, ¿sí? Entonces, en este momento pues ya descartamos R4 porque no circula corriente. Bueno, entonces de aquí, ¿sí? Nos pide el ejercicio que establezcamos el voltaje de AB, de la terminal A a la B, ¿sí? Entonces así se llama voltaje de la terminal A a la B, que sería el voltaje en R3, ¿sí? El voltaje de la terminal A a la B del circuito original, pues es en realidad el voltaje medido en la resistencia R3. Eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿Sí lo comprenden? Sí, ¿Sí? Bueno.
Este concepto es muy importante porque lo vamos a utilizar mucho en algo que se llaman circuitos equivalentes de Thevenin y Norton, que ya pronto veremos, ¿sí? Entonces, si no se entiende eso de R4 y circula una corriente igual a cero, y por lo tanto no se toma en cuenta o se comporta como un cortocircuito, ¿sí? No van a entender lo que es Thevenin y Norton, ¿sí? Entonces, el ejercicio me dice, encuéntrame el voltaje entre las terminales A, que está aquí, ¿sí? A la salida de R4, y la terminal B, que sería el punto de tierra, ¿sí? Entonces, en realidad, el voltaje, en este caso, ¿sí? Pues es el voltaje medido en R3. ¿Sí me explico en ese sentido o no? Sí, profe. Bueno, entonces, pues aquí, ahora sí, ya conocemos los dos métodos de análisis, corriente circulante de malla y voltaje de nodos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué me convendría? Corriente circulante de malla o voltaje de nodos. Con voltaje de nodos, pues automáticamente encuentro el voltaje de A a B, porque por eso se llama voltaje de nodos. Automáticamente encontraría eso, ¿sí? Entonces, a ver, el voltaje de este punto con respecto a tierra es el voltaje AB, que eso es lo que me están pidiendo, ¿sí? Y el voltaje de este punto con respecto a tierra, pues no sé, le podemos poner BS si queremos como nombre, ¿sí? Entonces, este nodo, pues es esto, todo esto, ¿sí? Es el mismo nodo, ¿sí? Todo esto es un solo punto de interconexión, ¿sí? Que es tierra. Entonces aquí hay 0 volts. Entonces con voltajes de nodo, pues yo encontraría directamente la relación del voltaje de AB. Entonces a lo mejor eso es lo que me conviene, ¿sí? Bueno, si eso es lo que me conviene, pues establezco ecuaciones. Y para establecer ecuaciones, pues primeramente tengo que poner sentidos de corriente, ¿sí? Aquí esta corriente ya va aquí así, ¿sí? Yo puedo poner que I1 vaya así, yo puedo proponer que I2 vaya así y que I3 vaya así. Son mis propuestas. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Entonces, si va así la corriente de elemento, aquí sí son corrientes de elemento. Cuando hablamos del método de voltaje de nodos, es corriente de elemento. Es decir, R1 tiene su propio sentido de corriente, R2 también y R3 también su propio sentido de corriente, ¿sí? Entonces, aquí ponemos más menos para identificar cuál es el potencial mayor y potencial menor. Más menos y menos más, ¿sí? Bueno, entonces ya con eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues establecemos ecuaciones, ¿sí? Entonces tenemos ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo BS, ¿sí? Entonces en el nodo BS sale IS, ¿sí? Sale I1 y entra I2, ¿sí? Así de sencillo. Entonces tenemos IS más I1 menos I2. ¿Sí? Y ese pues ya tiene valor. Bueno, es una fuente y tiene valor de alguna manera, ¿no? Entonces se queda igual. I1 pues es corriente de elemento, potencial mayor menos potencial menor, que sería 0 entre R1, ¿sí? Luego, I2 menos I2, ¿dónde está I2? Ah, bueno, potencial mayor menos potencial menor entre R2, ¿sí? Y esto es igual a menos IS, ¿sí? Así. Entonces aquí tenemos que BS multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 menos B a B entre R2. Y eso es igual a menos IS, ¿sí? Entonces eso pues ya es una ecuación. Esto ya representa una ecuación que sería R1 más R2
Entonces, esta es la ecuación 1, ¿sí? Y ya. Ujú. Bueno, entonces la ecuación 2, ¿sí? Nos está haciendo ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo BAB. Y entra I3, ¿sí? Entonces I2 sale, que sería menos, digo más I2. I2 potencial mayor BAB menos potencial menor BS entre R2 menos I3 potencial mayor 0 menos potencial menor BAB entre R3. Esto es igual a 0. Entonces aquí tengo menos por menos más, entonces voy a tener 1 sobre R2 más 1 sobre R3, todo esto por BAB. Me va a 0. ¿Sí? Entonces de aquí tengo BAB que multiplica R2 más R3 entre R2 más. ¿Sí? Y ya, esa es mi ecuación número 2. Y si nos damos cuenta, pues tengo dos incógnitas y dos ecuaciones, ¿sí? Las incógnitas son BS y BAB, que serían los voltajes de los nodos BS y BAB. Entonces el circuito me dice, bueno, el ejercicio dice que yo encuentre BAB, ¿sí? Expresado pues en función de todo lo que conocemos. ¿Sí? ¿Sí me explico o no? Sí, profe. Bueno, entonces de aquí, ¿sí? Pues lo que procedemos a hacer es de alguna ecuación que es esta, despejar BAB, la sustituimos aquí, despejamos BS, ¿sí? Y sustituimos en la siguiente ecuación, y de ahí pues ya nos va a quedar una sola ecuación, ¿sí? Ajá. Es decir, si yo sustituyo o despejo BS de aquí, ¿sí? Pues al despejar BS, pues todo me queda en función de BAB. Entonces ya sustituyo BS en esta ecuación y ya tendremos una ecuación generalizada. ¿Sí me explicó? Entonces esto es el análisis simbólico. Entonces de aquí, ¿vamos? ¿Sí? De aquí, pues ya tenemos que BAB, ¿sí? De otra manera, pues es menos R1, R3 entre R1 más R2 más R3 por IS, ¿sí? Entonces aquí, bueno, aquí es por el método de divisor de corriente, ¿sí? Y obtenemos un resultado más fácil, hasta cierto punto, ¿sí? Este es divisor de corriente. A ver, fíjense si le entienden al divisor de corriente. Es esta ecuación, la de I3. A ver, díganme que no entienden. Eso es lo que quiero saber. Yo, profe. Rafael. Estaba viendo yo ahí el de divisor de corriente, profe, pero según nada más era para ciertos elementos, ¿no, profe? Y tendría que estar todos conectados en paralelo. Ajá, correcto tu observación, pero es incorrecta tu deducción. A ver. A ver, ¿quién más? Es que ese es el problema, que no observan. Vicente Flores. Dígame, profe. Respóndele a... ¿Quién preguntó? ¿Al Pizar? Sí, profe. Sí. A ver, al Pizar tiene muchas dudas en la vida. A ver, respóndele a una de esas dudas. ¿Cuál fue su duda, compañero? Ay. No, pues Vicente está en otra cosa. Yo creo que está viendo la novela. No, estoy aquí, pero lo oigo entrecortado, profe. No soy el único. También una compañera lo escucha entrecortado.
Pero de la división de corriente solamente está haciendo las sumas de las resistencias en paralelo. Es lo único que yo entendí. Pero su definición de mi compañero no la entendí muy bien. No, pues estás... Pero R2 no está en paralelo, ¿o sí, profesor? Está en ¿Quién serie con pregunta? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, escuché. Por- Sí, como que se corta, pero yo entiendo lo del divisor de corriente, que sí es como dice el compañero en paralelo y está calculándose en cuanto a R3. Sí. Entonces, la resistencia que está enfrente es lo que se pone como numerador, es lo que yo entiendo, la resistencia que está enfrente o en paralelo. A ver, sí. Nada más les falta observación, ¿sí? Gracias, profesor. A ver, sí, porque ya acabamos la clase. Bueno, a ver rápidamente. Sí, esa es una manera entonces de resolverla. A ver, o sea que quede claro, fíjense, esa es una manera de resolverla y nos queda una ecuación muy grande, ¿sí? Otra manera de resolverla es como viene en el cuaderno, que es lo siguiente. Redibujando el circuito y entendiendo que R4 es un corto, ¿sí? Lo que yo tengo es esto. Lo puedo ver de la siguiente manera. Aquí está el punto de interconexión, ¿sí? Y este es R2 y este es R3. ¿Sí me explicó? Es Sí, lo profesor. mismo, es lo mismo. Sí, Es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque R4 viene entre R2, pero R4 no tiene corriente, entonces no hay problema. Lo puedo redibujar de esta forma, ¿sí? Entonces el divisor de corriente dice, bueno, si aquí viene la corriente, pues aquí hay una corriente I1 y aquí hay una corriente I2, ¿sí? ¿Cuál es la corriente que quiero encontrar? Pues la corriente en I2, porque me están preguntando en el voltaje VAB y el voltaje VAB es el voltaje que existe en la resistencia R3. Entonces estos dos pues están como en serie, ¿no? ¿Sí? Afirmativo. R2 y R3 están en serie, entonces la corriente I2 dice, ¿dónde quieres encontrar la corriente I2? Ah, bueno, como es divisor de corriente, ves la resistencia de enfrente, multiplicas por la señal de entrada, que sería la fuente principal, y divides entre la suma de esta resistencia, que sería R1 más R2 más R3, y ya, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí la corriente I2 va en ese sentido, entonces como nos piden que midamos así, ¿sí? La corriente o el voltaje VAB es igual a menos I2, ¿sí? A ver, ¿se me explicó? ¿O no se entiende esa parte del por qué es menos? Por el símbolo, ¿no, profe? Que pone abajo. Ah, digo, espérame. Ajá, sí. Ujú. La corriente entra por la terminal negativa, ¿sí? Entonces por eso es menos I2 por R3, porque ese es el voltaje. Ah, aquí está muy... Aquí estoy poniéndolo mal. El voltaje VAB es de este punto, ¿sí? Aquí es más, aquí es menos. O sea, el voltaje VAB nada más es el voltaje en el resistor de 3 ohms, digo en el resistor R3, ¿sí? Entonces es medido así. Uh-huh. ¿Sí? Entonces voltaje es igual a corriente. ¿Cuál es la corriente que circula por R3? Pues es I2 multiplicado por la resistencia que es R3, ¿sí? Entonces el voltaje VAB es igual a menos I2, que es R1 por S, todo multiplicado por R3, ¿sí? Y ya, eso es lo que tenemos ahí donde estamos. Aquí, ¿sí? Bueno. A ver, aquí ya estamos 24. Pizar, Presente, profe. Ávila Nava, Presente. Cano Antonio,
Cervantes Galicia. Presente. Cervantes Galicia. Sí. Cirnes Noguerón. Cirnes, ¿no? Cruz Ramírez. Presente, profe. Flores Hernández. Presente, maestro. García Pérez. Presente, profesor. Islas. Presente, profe. López Hernández. Presente, profe. Martínez Ruiz. Presente. Martínez Trejo. Mesa García. Presente, profe. Quiroz Valdés. Ah, no, espérenme, no. No, espérenme, a ver dónde me perdí. Mesa García. Presente. Ortiz Cervantes. Ortiz Cervantes. Quiroz Valdés. Reyes Alejo. Presente. Rodríguez González. Presente, profesor. Roldán. Romero Cabrera. Presente. Sánchez Farías. Presente. Tapia Vázquez. Presente. Santiago Profe, José. yo sí estuve, Santiago José está. No, Martínez Trejo. Estás durmiendo. No, es que hablaron los compañeros, interfirieron. No te creo. Bueno. Y bueno, ya Cruz Maldonado ya está fuera, ¿no? Bueno, mañana nos vemos. Sí. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.